So, lo decimos shalom a todos. Shalom, amen, 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 amen. Puedes applaudir, amen. Ok, antes de empezar el curso, me gustaría tal vez de hablar de dos tipos de pensamientos. Y me gustaría demostrar que nosotros, contrariamente a ce que la gente piensa, nosotros tenemos un pensamiento completamente diferente de lo que vamos a encontrar en la Biblia. Hay dos tipos de pensamientos. Hay un pensamiento occidental y un pensamiento oriental. Y usted va a ver cuando vamos a empezar a estudiar que son dos pensamientos completamente diferentes. Y una persona que va a tener un pensamiento, por ejemplo, greco-romanos, muchas veces va a tener dificultades a comprender lo que la Biblia dice. Es porque que para comprender bien la Biblia, es importante de se poner los zapatos de la gente que escribieron la Biblia hace 4,000, 2,000, 1,000 años antes. So, es porque que necesitamos a cambiar el switch, a cambiar la caseta, como decía el Roche. Y si hacemos eso, vamos a empezar a ver la Biblia con ojos diferentes y con una comprensión diferente también. So, hay dos tipos de pensamientos. Yo le puse aquí en azul los pensamientos occidentales. Nosotros somos de esta parte del mundo y apartenemos a l'occidental. Y la mayoría, si no todos, la Biblia, tienen más un pensamiento oriental, que es de esta parte y que la parte rojo de la mapa. Y como ustedes pueden ver, son completamente dos tipos de pensamientos diferentes. Y es porque que si nosotros ponemos los zapatos de esta gente, cuando vamos a empezar a leer la Biblia, vamos a tener una comprensión y una profundidad completamente diferente. ¿Todos comprenden bien eso? Vámonos. Ok. Hace años, hay un grupo de científicos en Estados Unidos que hicieron un estudio para probar exactamente lo que estoy diciendo, que hay dos pensamientos completamente diferentes y que dependientemente de donde usted vive, va a tener una visión, una comprensión diferente que si se va a una otra parte del mundo. Por ejemplo, en la primera imagen aquí, si yo le pregunto a ustedes, este hombre que está aquí, ¿se parece feliz o se parece triste? ¿Cómo se parece el hombre que está aquí? ¿Feliz o triste? Se parece feliz, ¿verdad? Y que ustedes son del occidente o del oriental, la verdad, los dos son de acuerdo. Cuando miramos esta imagen, los dos dicen, sí, se parece feliz. Pero extrañamente, cuando pusieron la segunda imagen, ahorita yo le preguntar, ¿ustedes miran a este hombre feliz o a este hombre triste? Feliz, exactamente. Y la mayoría de la gente que vive alrededor de nosotros dijeron exactamente lo mismo. Pero, extrañamente, cuando ellos se fueron al otro lado del mundo y mostraron esta imagen, la gente dijeron exactamente el contrario. No, es que este hombre se mira triste, dijeron ellos. Y los científicos estaban preguntando, pero ¿cómo es posible? Porque la imagen no cambió. Que yo mostré esta imagen a nosotros o a ellos, la gente se dice la misma imagen. Pero como ellos están viendo las cosas diferentes, está diciendo, no, ¿sabes por qué él está triste? Porque ellos no se enfocan como nosotros solamente en la persona. Ellos van a tener una visión más ancho de la imagen. So, ellos en su mentalidad van a analizar esta imagen, van a decirle, ella triste, él triste, él triste, ella triste. So, si ellos son tristes, él, aunque tiene una sonrisa, es triste. Porque ellos, como son familiares,
vivir en familia son bastante juntos, va a decirle, si mi familia está triste, y aunque yo soy feliz, yo voy a ser triste. Pero nosotros, como una mentalidad greco-romanos, nosotros nos enfocamos solamente sur la persona. Y no miramos mucho lo que está alrededor. Es porque que cuando ustedes van a leer la Biblia, ustedes, como yo dije antes, necesitamos se poner en los zapatos de esta gente que escribieron la Biblia para comprender cómo ellos piensan, cómo ellos analizan la palabra de Dios. ¿Está claro por todos por eso? Bueno. Ok. No conocer al hebreo conduce a falsas doctrinas. Es porque que hoy en el día, dentro del cristianismo, tenemos más o menos 4,000 denominaciones. 4,000 denominaciones. Hay gente que dice que la mujer necesita poner una falda aquí. No, la mujer la falda aquí. Es que la mujer no puede hablar. Hay otras que dicen, sí, se puede hablar en lengua. Hay otras que dicen, no, al final no se puede. Son 4,000 denominaciones. ¿Por qué hay tantas divisiones? Porque la gente no estudia el hebraísmo, la cultura hebraica. Es porque que la gente va a empezar a leer la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, sin conocer el Antiguo, y va a decir, este texto dice eso. El otro, no, este texto dice exactamente el contrario. Es porque que ustedes, cuando vienen aquí, hoy, con la enseñanza del profeta, con la enseñanza que yo voy a traer, los ojos, el entendimiento se va a abrir. Y va a ver la Biblia completamente de un ángulo diferente. Me gustaría te demostrar un ejemplo de un versículo que yo tomé de la Biblia y vamos a ver cómo la gente le interpreta y después vamos a ver cómo una persona que conozco el hebreo va a interpretar. Es importante, si usted tiene su Biblia, buscar 2 de Corintios, capítulo 12 y el versículo 7. 2 de Corintios, capítulo 12 y el versículo 7. Y leamos aquí, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones. Una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Cuando nosotros escuchamos los pastores o la gente que enseña especialmente este pasaje, la mayoría de la gente con un pensamiento greco-romano va a decir lo siguiente: mira, hermanos, aquí vino Satanás. Satanás tomó un clavo, le puso en el apóstol Pablo y después el apóstol Pablo tiene dificultad a caminar. Es más o menos la enseñanza que escuchamos dentro de la iglesia. Pero yo voy a demostrar bíblicamente y más importante cómo en la cultura hebrea un hebreo podría entender exactamente esta parte. Y podemos tener la prueba en Números 33, 55. Y aquí vamos a ver cómo ellos, miles de años antes, entendían qué quiere decirle cuando una persona dice una espina me fue clavada en el cuerpo. Vamos a ver si era realmente físico o era otra cosa más personal, más sentimental. Y vamos a leer Números 33, 55. Dice, pero si no expulsan a los habitantes de la tierra que ustedes van a poseer, sino que los dejan allí, esa gente les causará problemas. So aquí tenemos un contexto, es un contexto un poquito de rechazo, y este rechazo, si no lo hacemos, nosotros vamos a tener problemas. ¿Cómo? Aquí hay como en comparación, ¿ok? Si tuvieran clavadas astillas en los ojos y espinas en los costados. So, ¿cómo el hebreo exactamente comprendía estas cosas? Es lo mismo que nosotros en Nicaragua. Algunas veces en Nicaragua tenemos expresiones, ¿sí o no? Por ejemplo,
en inglés, cuando hay una lluvia bastante fuerte, vamos a decirle it's rain, cats and dog. Traducción español, está lloviendo como gatos y perros. Si ustedes no saben el inglés y escuchar eso por la primera vez, va a ir afuera, va a decirle, pero no hay gatos y perros que está cayendo del cielo. Son expresiones que en todos los idiomas del mundo la gente tiene. Dame una expresión en Nicaragua que es popular, una que usted conozca. Dame una, por ejemplo. Una expresión muy popular en Nicaragua. Dime con quién andas, quién eres. Ajá. Oh, una vez un muchacho me dijo, cuando yo tenía la edad del papito, el muchacho se acercó y me dijo, ¿cuánta llorar tu carro? ¿Cuánta llorar mi carro? Y como estaba nuevo, dijo, pero, ¿cómo? ¿Cuánto llorar? ¿Cuánto, ¿Cuánto llorar el carro? Me dijo él. Y yo, como no conocía, estaba que, pero mi carro no está llorando. ¿Por qué me está diciendo eso? ¿Está hablando de mí? Dijo el muchacho. No, tu carro, ¿cuánto llora tu carro? $800, dijo. Son expresiones que cada idioma tiene. Y es porque que si nosotros no conocemos la cultura hebrea como ellos piensan, cuando vamos a leer un pasaje aquí, vamos a interpretar el pasaje físicamente o realmente. Pero con un conocimiento de la Torah, del Viejo Testamento y como ellos piensan, vamos a ver qué quería decir exactamente Pablo. Pablo tenía un montón de problemas. Pablo predicaba aquí, Pablo predicaba allá, la gente lo rechazaba, lo apedraron, lo dejó por muerto, después lo pusieron en la cárcel, un montón de cosas. Vino un momento en la vida de Pablo a donde dice, hay tantos problemas que está pasando. Es como, una expresión, como una espina que yo tengo en mi carne. Pablo estaba atormentado, estaba como estresado. ¿Eso qué significa en un pensamiento hebreo esta palabra? ¿Está claro por todos? Sí, perfecto. Ok, otra cosa. No conocer al hebreo conduce a falsas comprensión. Y yo voy a demostrar un poquito un ejemplo aquí por ustedes. Cuando una persona que viene, por ejemplo, de Israel, va a empezar a analizar cuál es la significación del pasado y del futuro. Yo voy a demostrar 4 palabras en hebreo. Y vamos a ver cómo ellos van a tener el pensamiento. La primera palabra es mahar. Mahar, ¿ok? Aquí puedes buscar la referencia en los libros de Strong's. Y mahar significa mañana, mañana. Aunque ustedes hoy no conozcan el hebreo, ni no sabes cómo leer el hebreo, por mientras no es importante, ¿ok? Solamente recuérdate que mahar significa mañana. Y si buscamos una otra palabra que es casi similar, mahar, y aquí tenemos ahar, mira cómo las dos palabras son similares, vamos a encontrar que ahar significa detrás. Vamos a empezar a analizar eso. Si tomamos, por ejemplo, una persona aquí en Nicaragua, vamos a poner una persona aquí y vamos a poner como si estuviera de lado, ¿ok? Si yo le pregunto a esta persona a dónde es exactamente el pasado, la persona con un pensamiento greco-romano va decirle, si yo estoy aquí, para mí el pasado es atrás, ¿ok? Por esta persona, vamos a poner aquí, el pasado son las cosas que pasó y son las cosas que son atrás. Porque nosotros tenemos un pensamiento lineal, ¿ok? El tiempo empieza aquí y el futuro está aquí. Otra palabra, mi presente es aquí. Por la persona que vive aquí, va a decirle, mi pasado está atrás y mi futuro está adelante. ¿Sí o no? Ok. Pero una persona que vive
y que habla hebreo va a tener un concepto completamente diferente. Otra palabra, cuando ellos van a hablar y usar terminología hebreo, vamos a encontrar que en esta terminología va a tener un pensamiento. Otra palabra, ellos se dicen, mañana es detrás y ayer es al frente. Vamos a analizar 2 minutos estas cosas. ¿Cómo es posible que el mañana, otra palabra, ellos dicen que la mañana es el pasado y lo que es atrás es el futuro? ¿Ok? Ellos se dicen lo siguiente. Como yo puedo ver el pasado, porque las cosas han pasado, si yo puedo ver el pasado, es porque el pasado es adelante de mí. Pero como yo no puedo ver el futuro, porque no sé qué va a pasar en el futuro. El futuro es atrás de mí. Ellos no van a crear nada que no puedes ver. Ellos tienen un pensamiento completamente diferente de nosotros. Nosotros decimos no, que el pasado está atrás, el futuro adelante. Ellos dicen que no, porque el pasado, yo sé qué pasó, yo puedo ver el pasado, es adelante. Pero el futuro, como yo no sé qué está pasando, o qué va a venir, perdón, es atrás. ¿Está claro por todos? Ellos piensan así. Vamos a tomar un pasaje bíblico para demostrar eso. Y va a ver que cambia totalmente la forma de comprender este pasaje. Este pasaje se busca en Éxodo, capítulo 33. Éxodo, capítulo 33, y el versículo 23. Éxodo 33, 23. Y leemos. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas. Mis espaldas. ¿Cómo mis espaldas? Yo tengo una espalda, pero mis espaldas. Y los sabios empezaron a estudiar. Mis espaldas. ¿Cómo es posible? Y vamos a continuar. Más no se verá mi rostro. Ok. Si nos ponemos 2 minutos en los zapatos de una persona hebreo, sabiendo que el pasado está al frente, contrariamente a nosotros, y el futuro está atrás. Como un hebreo, no un greco-romano, como un hebreo va a interpretar que Jehová va a venir, va a pasar y va a demostrar sus espaldas. ¿Cómo un hebreo va a comprender eso exactamente? ¿Qué va a comprender cuando Jehová va a decirle eso? ¿O qué va a enseñar exactamente Jehová, en este caso, a Moisés? ¿Ah? El futuro, ¿qué significa exactamente mis espaldas? Él tenía razón, es el futuro. Otra palabra, cuando una persona va a leer eso con mentalidad greco-romano, no va a comprender. Si nos ponemos en el zapato de una persona hebreo, vamos a descubrir que Dios no quería enseñar su rostro que es el pasado. Dios se quería enseñar sus espaldas. Otra palabra, las cosas que van a venir en el futuro. Y sabemos que cuando Moisés tuvo un encuentro con Jehová, ¿qué pasó después? Jehová empezó a revelar las cosas que van a venir. O que va a hacer tal cosas, los mandamientos, el templo, tal cosas. Va a venir allá vino el conocimiento del futuro. ¿Está claro por todos? Esa es de tener una comprensión y de se poner los zapatos de una persona hebreo. Cuando el profeta va a venir a enseñar, va a ver cómo los ojos se van a abrir, va a ver cómo que tener una comprensión de como ellos pensaban cambiar totalmente las cosas y la lectura bíblica. Ok, un otro ejemplo, como ellos piensan. Si yo le pregunto a ustedes cuál es eso aquí, ¿qué van a responder? Un lápiz. Bueno.
Si ustedes le preguntan a una persona que vive aquí en Nicaragua, Canadá, Estados Unidos, dame una descripción de este lápiz. Nosotros vamos a decirle, pues, el lápiz es negro, poquito de marrón, amarillo, gris aquí y rosado allá. Es también largo, delgado. Ese es el pensamiento occidental, es nuestro pensamiento. Pero si ustedes se van en Israel y dicen, ¿cuál es eso? La persona va a decirle, con eso nosotros escribimos. Porque ellos van a usar bastante de verbos. Es eso que me enseñó mi profe de hebreo cuando empecé a aprender el hebreo. Él me decía, los hebreos les gustan los verbos. Ellos tienen verbos por todos. Usan un montón de verbos. Pero nosotros usamos más los adjetivos. Cuando queremos describir una cosa, vamos a tratar de escribir con adjetivos. Ahora, yo no digo que los hebreos no tienen adjetivos. Escúchame bien. Tampoco nosotros sabemos que tenemos verbos. Pero en el pensamiento de ellos van a usar más los verbos para describir una cosa y nosotros más los adjetivos. ¿Está claro por todos? Cuando ustedes van a leer la Biblia se va a encontrar más una palabra activa con verbos que un libro, por ejemplo, que nosotros podemos escribir, que vamos a describir. Y que la mujer tenía el pelo rojo, tenía el rostro bonito, la mujer tenía No, ellos son más acciones. Jehová vino, Jehová hizo esta cosa, Jehová sí, Jehová ça. ¿Está claro? ¿Por qué estudiar el hebreo antiguo? Eso es importante. Uno, para tener una mejor y más profunda comprensión de la palabra de Dios. Aquí, yo le hablé un poquito con el profe antes del curso y él me decía, pastor, cada vez que usted va a aprender el hebreo, ese fue mi primer curso, una palabra hebreo puede significar varias cosas. Y yo digo, pero qué raro eso, a mí me da un poquito de, ¿cómo puedo decirle? Pas de temor, pero de dificultad. Porque nosotros, en español, inglés, francés, muchas veces una palabra significa únicamente una cosa. Pero en hebreo, y eso me lo enseñó bastante, desafortunadamente, una palabra puede significar 5, 6 cosas diferentes. Es porque que la gente que tradujo la Biblia, algunas veces una versión va a decir una cosa, una otra versión va a decir una otra cosa, y así hacemos cosas diferentes. Vamos a tomar un ejemplo. Tomamos Salmos 29 y el versículo 9, y esa yo le tomé de la Reina Valera 1960. Y vamos a leer exactamente. Voz de Jehová que desgarra las encinas y desnuda los bosques en su templo, todo proclama su gloria. Ahora, vamos a tomar el mismo versículo, pero vamos a tomar de la Nueva Biblia de las Américas. Y vamos a ver cómo ellos tradujeron esta palabra. Dice, la voz del Señor hace parir a las siervas. ¿Se dice siervas? Siervas. Y deja los bosques desnudos, y en su templo todo dice gloria. ¿Cuál es la diferencia? Esta parte aquí. Esta parte es exactamente la misma palabra hebreo, pero traducido de dos maneras diferentes. Estamos de acuerdo que esa no es eso. Otra palabra, la traducción es completamente diferente. Por una mentalidad greco-romano. Pero por un hebreo, vamos a descubrir, es un poquito similar. Y va a descubrir el porqué exactamente. Ok, ¿quién tiene razón entre las dos versiones de la Biblia? La palabra que está usada aquí en hebreo es ayil. Ayil. Y esta palabra, como yo le dije antes, recuérdate, una palabra hebreo puede significar cosas diferentes. Si tomamos ayil, en este caso, se puede significar siervas, es verdad,
También encinas, es verdad, pero, la misma palabra, si usted la lea en Segunda de Reyes 24:15, significa también gobernante. Otra palabra, los dos, y en este caso los tres, tienes razón. Se puede traducir o servas, o encinas, o gobernante. Y allá viene la importancia de regresar al hebreo antiguo y de ver exactamente cuál es el significado de la palabra ayil. Cosas que no se pueden con el hebreo moderno. Y es porque ustedes están aquí. Ustedes están aquí para aprender realmente el significado cuando Jehová escribió su palabra. Y vamos un poquito a analizar. Aunque ustedes no tienen un conocimiento hoy, ahorita, bien avanzado del hebreo antiguo, vamos a ver con los pictogramos que encontramos aquí. La palabra ayil es exactamente estos tres pictogramos. El primero, ¿a quoi se mira aquí? ¿Cuál es el pictogramo aquí? ¿Quién puede decir cuál es eso? ¿Qué significa eso aquí? Exactamente, una cabeza de vaca, una cabeza de buey. Cuando estudiamos el significado, vamos a encontrar que habla de un líder. Aquí tenemos un brazo con la mano. Y el brazo aquí es un pictogramo de fuerza. Y al final tenemos un bastón de pastor que está al revés. ¿Okay? ¿Y por qué está al revés? Porque el bastón de pastor se puede también usar para caminar y también para alar unas ovejas. ¿Okay? En este caso, está exactamente en esta posición para alar unas ovejas. Y el bastón del pastor es una dirección. Cuando analicemos estos tres pictogramos, podemos exactamente encontrar cuál es de los tres que es la palabra hebreo aquí. Y la traducción del pastor Fred, es la siguiente. La voz del Señor hace que los líderes fuertes se vuelvan y deja los bosques desnudos y en su templo todo dice gloria. ¿Okay? Es porque es importante de estudiar el hebreo antiguo para tener una mejor comprensión, para realmente comprender cómo Jehová escribió su palabra hace más de 4,000 años. La evolución de la escritura hebrea. Esto es importante. Ok. ¿Cómo evolucionó la escritura hebrea? Siempre todos empiezan por una figura real, una cosa que realmente se encuentra aquí en la tierra. De eso, aquí salió un pictogramo que es similar a l'original. Y tenemos aquí voy a mostrar un poquito más grande. ¿Se mira bien? ¿Ok? Este pictogramo se encontré en Israel y es grabado en una caverna. Y dicen los expertos que tienes 2,000 años antes de Cristo. Y es exactamente la cabeza que encontramos aquí. Exactamente eso. Ellos le hacían así 2,000 años antes. Después de eso, pasamos de eso y vamos a ir aquí, que es una letra un poquito más refinada. Voy a mostrar aquí. Voilà. También encontraron una piedra y en esta piedra se puede ver aquí 3 ejemplos. Hay más, si usted mira bien hay más, pero yo le puse 3. La misma cabeza evoluó un poquito y al final se transformó en eso que es aquí. Y eso es más o menos 1200 antes de Cristo. Después de eso, la pusieron más simple todavía. Y vamos a ver aquí en el texto hebreo. Se puede encontrar aquí, aquí y aquí. Y hasta el día de hoy, la gente que lee y escribe hebreo en Israel
va usar exactamente esta letras aquí. So, aquí tenemos exactamente l'évolution de la escritura hebrea. So, pasó de eso, después eso, y al final se transformó en eso. La raison pour laquelle es importante de conocer el hebreo antiguo es que si yo le poner, por ejemplo, vamos a tomar exactamente un ejemplo aquí, ¿ok? Vamos a tomar esta palabra. Si yo le pregunto a ustedes qué significa, hay una persona aquí que puede leer eso y es el profe de hebreo. Porque el resto, sinceramente, vamos a ver eso, vamos a comprender nada. Tampoco, aunque yo tomo cada uno de las letras, yo no puedo deducir o conocer cuál es el significado de esta palabra, porque son completamente una escritura diferente que no significa nada. Pero, si yo tomo cosas que yo conozco, como dijo el papito, una cabeza de buey, allá podemos empezar a analizar cuál es exactamente el significado de la palabra. ¿Está claro por todos aquí? Descubramos el significado de cada pictograma. Allá viene la carne. Allá viene ¿cómo puedo decirle? Las cosas las más importantes de todos el curso. Desde de hoy y adelante, vamos a empezar a estudiar cada letras hebreas. Y vamos a descubrir qué significa exactamente cada letras hebreas, de dónde pasó para hacer estas letras también, cómo evoluó la letras hasta el día de hoy. So, vamos también ver en la Biblia pasaje para comprender cómo un hebreo pensaba cuando escribía 4,000 años antes. Ok, la primera letra que vamos a estudiar es la letra Aleph. Aleph, recuérdate, viene primeramente de una cabeza de buey. Después hicieron un pictograma y esa es la letra en el día de hoy. Este pictograma va a representar, y esa puedes apuntar porque es muy importante, esta letra va a representar fuerza, poder, puedes también representar jefe, líder y, por fin, cabeza. Si usted quiere anotar, la palabra la más importante para comprender que representa eso es fuerza, poder, jefe, líder o cabeza. Y todo eso es realizado por un animal que es, como el papito lo dijo, un buey en este caso. Ahora, si ustedes es un hebreo, ¿cómo exactamente va a comprender eso? ¿Cómo va a ver estas cosas 4,000 años antes? 4,000 años antes, la gente que cultivaba usaba bastante de buey. Y hasta el día de hoy, extrañamente, la gente que va unir los bueyes va siempre unir un buey que es más fuerte, más grande, más grueso, que tienes más experiencia y va a unir con eso un buey que es nuevo, chiquito, un poquito, ¿cómo se dice en español? Débil. La razón es que siempre él va a ser de guía al otro buey. Es porque que ellos tienen amarrado una yugo. ¿Así se dice? Yugo, gracias, profe. Yugo. Y el yugo va a servir al buey que va a ser el líder a guiar el otro buey que él no sabe qué está pasando. Va a mirar al otro, va a tratar de darle un poquito al lado. El otro va a decir, no, para allá que nos vámonos, ¿ok? So, esa que 4,000 años antes, ellos tenían cuando escribían esta letra que es Aleph, ¿ok? So, siempre un buey que es líder, fuerte, trabaja, que va a dirigir un otro buey. So, él es experimentado, el otro es para aprender. ¿Es claro por todos? ¿Comprende? Y Vámonos. aquí la representación es que el aprendiz
va deteniéndose. Mientras el otro tiene que ir aprendiendo. Por esa razón usted le pone algo mientras aprende, ¿verdad? Es decir, si eso no aplica a la vida hoy, el que está aprendiendo cae, porque el otro es el que sabe, tiene que aprender, ¿verdad? Y en ese momento que te va a tardar. Elle qui va tenir, comment se llama, papito, la... Máscara. Et qu'elle tenait le COVID et... Non, non. OK. Hecho interesante. Si aplicamos eso a la vida espiritual, y esa fue un excelente punto que nos traigo. Aquí tenemos una imagen de Jesús, ¿no? Y sus discípulos. Es interesante de ver que Jesús va representar en esta palabra aquí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestra almas. Otra palabra, está diciendo, si una persona quiere aprender, tomar el yugo, ¿es decir? Yugo, y empezar a seguirme. En este caso, ponerte un bozal, cállate y aprende, escucha. Yo va te dirigir. Y es bueno porque en este caso es exactamente lo que hizo Jesús. Jesús con sus discípulos por 3 años anduvo como, él se iba para allá, ellos también se iban para allá. Él se iba a hacer estas cosas, ellos estaban mirando así. So, es exactamente el concepto hebreo que ellos tenían, este concepto de trabajar en equipo. Equipo. Hoy, ¿cuál es que encontramos en la iglesia de hoy? Divisiones. Divisiones. División. Yo sé más que el pastor, yo sé más que el hermano, yo sé más que... División. Pero en el concepto hebreo, ellos no pensaban. Ellos pensaban, si él es el maestro, yo soy el discípulo mira y el maestro habla. Ellos tienen un grande respeto, los hebreos, por el maestro. Si usted quiere ver eso, escuchar 2 o 3 videos en YouTube en Israel, cuando un rabino viene, la gente está como, el rabino, siéntate aquí, rabino, ¿quieres un vaso de agua, rabino? Aquí, mira, rabino, un vaso de agua. Y cuando él habla, todos son así, escucha. Sí, escucha, cállate, rabino va a hablar. Pero nosotros tenemos esta mala, ¿cómo puede decirle? Una mala costumbre que el pastor hoy no significa nada. La gente viene a hacer lo que quieres, ni escucha al pastor. La gente se piensa mejor que el pastor. Pero un concepto hebreo, ellos entienden bien eso. Él es el maestro, nosotros caemos. That's all. Vamos a seguir el maestro. ¿Está claro por todos aquí? Sí, es claro, perfecto. So, esa es cuando dice, lleva mi yugo, aquí, sobre vosotros y aprender de mí. ¿Quién es mí? Yeshua o Jesús en este caso. ¿Aprender qué exactamente? A ser manso, humilde de corazón, exactamente, ¿ok? So, es un pasaje que enseña, mira cómo yo actúa y hacer exactamente lo mismo, ¿ok? Continuamos. Ejemplo 2. Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su camino, todos conozco eso, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si tomamos otra vez el concepto hebreo y aplicamos eso en la familia de hoy, vamos a comprender ¿cuál? Vamos a comprender que un padre, que es el buen experimentado, va poner un yugo a sus niños para que los niños puedan ver exactamente cómo el padre actúa y también anda. Hay 2 maneras de enseñar a un niño. Hay el padre que va a hablar, el padre que va a decirle mala palabra, que va a beber guaro, que va a fumar. Y después, cuando el niño va a tratar de copiar el padre va a venir, ¿qué está haciendo? ¿Y por qué está haciendo estas cosas? No se puede hacer eso. Pero ¿sabes qué? Esa es una mala enseñanza. Un maestro debe de enseñar conforme a lo que no solamente habla, pero también actúa. ¿Sí, actúa?
Actúa. So, enseñar es no solamente hablar, es también por el hecho, por la manera que una va se comportar. ¿Así se dice? Comportar. So, ese es el concepto hebreo de enseñanza. Por los pastores, podemos enseñar la siguiente. Hermanos, ustedes están evangelizando, ustedes hacen tal cosas. Pero si nosotros no mostremos el ejemplo, si nosotros nos salimos con los hermanos, la enseñanza o la predica vale nada. Otra palabra, es bueno enseñar, vamos a hablar de cómo se va a hacer la evangelización. Pero después, el pastor va a tomar todos sus discípulos y vamos a ir a evangelizar. Buenos días, hermanos, buenos días. ¿Puedes hablar un poquito de Jesucristo? Sí, si ustedes se mueren esta noche, ¿a dónde va a ir exactamente? Ah, se va en el cielo. ¿Y cómo usted sabe que se va al cielo? Y que soy una buena persona. ¿Sabes qué? ¿Ok? Esa es tomar un jugo con sus discípulos. ¿Ok? Siempre el pastor necesita ir con sus discípulos a la guerra. David iba a la guerra. Los soldados siguieron. David era también un líder. So, la mismo por nosotros. ¿Ok? ¿Está claro por todos? So, un buen padre va a tomar el yugo a sus niños y va a enseñar exactamente por sus hechos y también su manera de hablar. Ejemplo número 3. Segunda de Timoteo 4:2. Predica la palabra, persistes en hacerlo. Sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. ¿Okay? Enseñar, recuérdate, enseñar a él, el más experimentado, más fuerte, más que tiene el conocimiento. La mismo nosotros. ¿Okay? La Biblia nos dice, si quieres enseñar y corregir, reprender o animar a una persona, recuérdate, necesitamos a pensar así. La persona a quien nosotros estamos hablando, no conozco todos como nosotros conozco la Biblia. Necesitamos así ponernos en el mismo nivel que ellos. ¿A qué le sirve a este buey que tienes una fuerza tremenda de alar al otro buey? Él no va a aprender nada, se va a regresar así, cansado. So, es porque que él, aunque le está enseñando, necesita se poner al paso del buey más débil. Y así nosotros debemos hacer dentro de una congregación. De ver que no es todos los hermanos que tienen el mismo nivel de conocimiento, el mismo nivel de aprendizaje, el mismo nivel intelectual. So, como pastor, como roche, como maestro, necesitamos nos ponemos en el mismo nivel que el más débil. Hay un dicho que dice, no sé cómo se dice eso en español, pero así es, una cadena. Una cadena, ¿ok? Hay un dicho en la física que dice que la fuerza maximal de una cadena es, ¿cómo se llama? ¿Una de eso aquí? ¿Una? Ok, esa. ¿Un hilabón, así se dice? Hilabón. So, la fuerza de la cadena es a donde que el hilabón es la más débil. Otra palabra, aunque esa tienes 10 de dureza, si esa tienes 1 de dureza, esa es la fuerza de todos la cadena. ¿Está claro por todos? So, nosotros como pastores, como la gente que va a enseñar, recuérdate, necesitamos saber quién es el más débil dentro de una congregación para que nos podamos poner a su nivel y empezar a crecer esta persona. Para que la persona va pasar de 1, después 2, 3, 4, 5 y cuando va a venir un 10, tenemos una congregación fuerte. ¿Está buena por todos? Ejemplo número 4, Éxodo 32, 4. Él los tomó de sus manos y les dio forma con buril. Hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Por mucho tiempo, la verdad delante de Dios y delante de ustedes,
yo me pregunté, ¿por qué ellos hicieron un becerro de oro? ¿Por qué no fue una águila, un perro, un serpiente, no sé quoi? ¿Por qué fue un becerro? Hasta que cuando yo empecé a estudiar el hebreo con el profe y más el hebreo antiguo, ellos tienen una concepción que un buey es un animal que es fuerte, un animal que va dirigir, un animal que va suave, casi nada va le parar. Pero también, y aquí yo voy a dejar un poquito el profe de abajo, porque él tiene más conocimiento que yo, si yo me recuerdo bien, él es también un buey en español, no solamente un hebreo, ¿verdad? Él, la palabra él en hebreo significa también Dios, exactamente. So, por ellos, la figura de un Dios es la figura de un buey. Y hay bastante de imágenes que descubrieron en la arqueología que se mira que ellos comparan muchas veces Dios a un buey, porque la palabra es similar. La palabra hebreo, él, significa también, cuando dijimos Dios, vamos a hablar claro, ¿ok? Dios no es solamente Dios como un D mayúscula, porque el profe me decía que en hebreo no hay mayúscula y minúscula. So, cuando decimos Dios, significa Dios que sea un Dios, el grande Dios que conozco, pero también, abrir aquí, por favor, creo que ellos vienen aquí, so, que será por cualquiera Dios. Es porque aquí dice, y ellos dijeron, este es tu Dios, ¿ok? Bienvenido a los hermanos y las hermanas, bienvenido, sentarse, bienvenido. So, aquí tenemos exactamente esta palabra. So, la palabra por ellos, Dios, significa también esta figura. Es porque ellos hicieron un Dios, ¿ok? Y la representación es el buey en este caso. Vamos a ver la letra vet. So, vet representa una tienda, ¿ok? So, es la imagen de una tienda en el tiempo hebreo antiguo. Y se traduce por exactamente este pictograma aquí. Ahora, si usted mira esto, va a decirle que la verdad no es tanto la imagen de una tienda que yo tenía yo, porque sinceramente, un pensamiento greco-romano, vamos a tener más esta imagen. Que si yo quiero decirle a un niño de Canadá o Nicaragua, puedes me dibujar una tienda, normalmente va a hacer una cosa así. ¿Ok? Por ellos, esa es una tienda, ¿ok? Pero vamos a ver exactamente por qué ellos escogieron exactamente este pictograma. Y aquí tenemos exactamente el porqué. Yo voy a poner un poquito más grande. ¿Todos pueden ver bien eso? Ok. La tienda que tenemos aquí está dividida en dos partes. Otra palabra, aquí tenemos la entrada principal. Y aquí tenemos una puerta del centro de la tienda. Y aquí es la parte de atrás. Era costumbre, 4,000 años antes, que una tienda tenía dos partes. ¿Por qué? Porque la parte que era de frente, a donde la gente entraba, normalmente aquí dormía, comía los hombres. Y la parte que era atrás era por las mujeres. ¿Okay? So, dos divisiones en este pictograma. Parte de frente, hombres. Parte de atrás, mujeres. ¿Okay? Y está separado por una puerta. La misma que encontramos en el primero tabernáculo. En el primero tabernáculo tenía dos compartimos, así dice, dos lugares, ¿ok? La misma que encontramos en el tabernáculo, ¿ok? So, sin entrar mucho en detalles, esa que ellos tenían 4,000 años antes. Aquí se puede ver, voy a poner un poquito más grande. Aquí se puede ver, ¿ok? Imagínate que aquí en el centro de la tienda hay una cortina, ¿ok? Aquí está abierto para ver adentro, pero normalmente tenía una cortina que separaba el frente de atrás. So, aquí, la cama que está aquí normalmente era reservado por los hombres.
y la que más que está atrás era por las mujeres. ¿Okay? Dos compartimentos bien distintivos. Aquí adelante también muchas veces la gente comía allá podemos hablar, cualquiera, las reuniones se hacía enfrente de la parte de la tienda. ¿Okay? Son dos lugares de frente y atrás. Vamos a continuar, casi terminamos. Ok, cuando ellos van a leer, por ejemplo, el pasaje de Isaías 40 y versículo 22. Y ahí vamos a ver exactamente dos pensamientos diferentes. Una persona greco-romano que va a leer eso y una persona hebreo que va a leer eso. Y va a ver cómo ellos van exactamente comprender este pasaje. Y leamos. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos. Aquí, mira, hay una comparación, ¿ok? Como una cortina. Los despliega como una tienda, tienda, ¿ok? Para morar. Mira cómo es bonito de estudiar el hebreo y el hebreo antiguo. Vamos a poner otra vez en los zapatos de un hebreo de 4,000 años antes. Nosotros leemos eso en 2021 y decimos, ¿es bonito eso? ¿Qué pasaje bonito? Pero la verdad, no comprendemos nada. Pero por un hebreo, cuando leía eso, él pensaba así. Y aquí vamos a ver cómo él veía eso. Imagínate 2 minutos, ¿no? Que somos la tribu o la familia de Jacob. Nosotros normalmente, ¿no? En este tiempo, vivíamos exactamente una tienda. Imagínate que es las 10 de la noche, hay una grande luna afuera que está dando su esplendor. Y la tela que ellos usaban en este tiempo no era como la tela de hoy, que está bien trezado, que ni la luz pasaba. En este tiempo era un poquito más flojo. Si yo soy acostado adentro de la tienda y hay la luna, ¿qué va a ver yo exactamente? ¿Cómo se dice? A través, c'est ça? A través de la tela de mi tienda. Va a haber un poquito de, ¿cómo se dice? De estrellas, exactamente. Interesante. Ahora, si yo salgo afuera a las 11 de la noche para ver la luna, ¿qué va a haber exactamente en el cielo real? Va a haber exactamente lo mismo. Otra palabra, lo que estoy viendo dentro de mi tienda con la luna es el mismo que yo va a ver cuando va a salir afuera y va a ver el cielo. Allá viene la comprensión hebreo, como ellos, cuando va a leer eso, aquí va a decirle, cuyos moradores son como langosta, él extiende los cielos como una cortina. Allá toma la profundidad de esta palabra y dice, los despliega como una tienda para morar. Esa que tenía ellos el concepto 4,000 años antes. Y mira cómo es bonito, ¿ok? La misma palabra. Imagínate que la misma tienda viene la lluvia. Yo soy adentro de la tienda, la lluvia está cayendo fuerte. ¿Qué va a pasar exactamente con la tela de la tienda? La tela de la tienda hoy va a empezar a, ¿cómo se dice? Comprimir, gracias. Comprimirse. Eso significa que si yo poner afuera una luz, la luz no va a traspasar la tela. Y se va a mirar como, si yo estoy dentro de mi tienda tratando de ver afuera, se va a mirar oscuro. La mismo que cuando llueve. Si hoy viene la lluvia, por ejemplo, de noche que tenía estrella, y yo me poner a observar el cielo, ¿qué vamos a descubrir? Que las estrellas se fueron, pero no, sabemos que la estrella está cubierto por las nubes en este caso. Allá tomar todos la profundidad cuando uno empieza a estudiar el hebreo y conocer cómo ellos pensaban miles de años antes. Casi terminado.
vamos a estudiar nuestra primera palabra en esta tarde. Ahora que conocemos el Aleph, que como el papito dijo que era una cabeza de buey, tenía razón. Ahora que conocemos la letra Bet o Vet, y que significa una tienda. Si yo combino el Aleph, la cabeza de buey, más el Bet, que es una tienda, ¿ok? Aunque ustedes no conozcan nada del hebreo, tal vez que nunca ha estudiado eso, solamente por lógica, como un hebreo de 4,000 años antes. Si yo combino la cabeza, o que significa también un líder, a una tienda que significa también casa, ¿qué puedes decirle exactamente esta palabra? ¿Cuál es el significado de esta palabra? ¿Quién puede arriesgarse a decirle qué significa estas dos palabras aquí? Papito. Moi, ok, más un poquito, familia, ¿eh? Dame más un poquito. Allez, arriesgarse, ¿sí? Arriesgarse. Arriesgarse, let's go. Yo soy seguro que una persona va me salir la palabra aquí. Analizar un poquito, ok. Cabeza o líder, más tienda o casa. Aquí va a descubrir un poquito el significado. El padre de la familia. O de la tienda, de la casa, esa es la palabra Av, Abraham, ¿ok? Av, padre, ok? ¿Está claro por todos?